El comando implacable, el oficial que desafía a los maestros del caos. La ciudad se sumía en la oscuridad cuando el sol se ocultaba, pero esa oscuridad era mucho más que la simple falta de luz. Era una sombra que se extendía por las calles, envolviendo a todos en una sensación de incertidumbre y temor. En medio de esta penumbra, un grupo siniestro conocido como el Comando Implacable había surgido de las sombras, sembrando el caos y el terror a su paso. Este grupo no era como cualquier otro grupo de criminales. Eran altamente entrenados, letales y extremadamente escurridizos. Sus movimientos eran precisos, sus acciones planeadas con meticulosidad. No solo se trataba de robos comunes, su objetivo era crear un estado de desesperación en la ciudad, dejando cicatrices en su tejido social y económico. Utilizaban explosivos para desestabilizar la infraestructura, cortaban los suministros públicos y causaban estragos en el orden establecido. Entre las sombras de esta ciudad aterrorizada, emergía un defensor implacable. El oficial Luis Martínez, un veterano de la fuerza policial, era conocido por su tenacidad y habilidades sobresalientes. No se detenía ante ningún desafío, y esta situación no era diferente. A medida que los robos y actos de destrucción se intensificaban, Luis se adentraba en la investigación con determinación y coraje. Con cada pista que descubría, la imagen se volvía más clara pero también más aterradora. Era evidente que el Comando Implacable estaba bien organizado y tenía recursos significativos a su disposición. Cada paso de Luis estaba cuidadosamente vigilado, lo que añadía una capa adicional de complejidad a su misión. Pero su compromiso con la justicia era inquebrantable, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro con tal de poner fin a la ola de terror que asolaba la ciudad. A medida que profundizaba en su investigación, Luis descubría más sobre las motivaciones del Comando Implacable. No eran solo criminales sin sentido, tenían una agenda y un propósito. Había conexiones ocultas y secretos que esperaban ser desentrañados. A medida que la tensión aumentaba, Luis se encontraba atrapado en un juego mortal de gato y ratón, donde cada movimiento que realizaba era contrarrestado por las maquinaciones del comando. La lucha era intensa y personal. Mientras la ciudad sufría bajo el dominio del Comando Implacable, Luis Martínez estaba dispuesto a arriesgarlo todo para desmantelar esta organización y restaurar la paz y la seguridad. La batalla no solo se libraba en las calles, sino también en la mente de Luis, quien se enfrentaba a dilemas éticos y personales a medida que la línea entre el bien y el mal se volvía borrosa. En medio de la oscuridad, Luis Martínez se convertía en un faro de esperanza. Sus esfuerzos incansables y su determinación resonaban en cada rincón de la ciudad. A pesar de los desafíos y peligros, estaba dispuesto a enfrentarse al Comando Implacable, enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de su caos. La lucha estaba lejos de terminar, y la batalla entre la luz y la oscuridad prometía ser intensa y emocionante. Y así comenzaba, el Comando Implacable, el oficial que desafía a los maestros del caos. En un mundo donde las sombras amenazan con consumirlo todo, un héroe inquebrantable emerge para enfrentar el desafío más grande de su carrera, llevando consigo la esperanza de un nuevo amanecer para su ciudad. La ciudad no podía escapar de las sombras que se cernían sobre ella. Cada rincón parecía estar marcado por el caos que el Comando Implacable dejaba a su paso. Pero en medio de este panorama desolador, el oficial Luis Martínez estaba decidido a encontrar respuestas y poner fin al reinado de terror. Después del primer acto de destrucción, Luis se sumergió en la investigación con una determinación férrea. Cada detalle, cada pista, se convertía en una pieza del rompecabezas que intentaba armar. Los esfuerzos de su equipo eran incansables, y juntos examinaban las ruinas dejadas por el Comando Implacable en busca de indicios que revelaran su identidad y sus motivaciones. La precisión con la que los crímenes habían sido cometidos no escapó a la atención de Luis. Cada explosión, cada corte en los suministros públicos, estaba meticulosamente planificado. Esto no era obra de delincuentes comunes, se trataba de un enemigo altamente organizado y estratégico. Luis se daba cuenta de que estaba enfrentando a un desafío mucho mayor de lo que había anticipado. A medida que profundizaba en la investigación, Luis descubría vínculos inesperados y conexiones que lo dejaban perplejo. La red de engaños tejida por el Comando Implacable era compleja y oscura. Cada giro revelaba una capa adicional de su maquinaria criminal, y el tiempo apremiaba mientras la ciudad temblaba bajo el peso de sus actos destructivos.
El trabajo en equipo se volvía esencial en esta batalla. Luis se rodeó de colegas en los que podía confiar plenamente, y juntos trabajaban incansablemente para desentrañar los indicios y descubrir la verdad oculta tras el comando implacable. La información se recopilaba y analizaba minuciosamente, mientras la tensión aumentaba con cada nueva pista encontrada. Pero el comando no se detenía. Mientras Luis y su equipo se esforzaban por unir las piezas del rompecabezas, los criminales continuaban su campaña destructiva. La lucha se volvía más desesperada a medida que la ciudad sufría las consecuencias de sus actos. La carrera contra el tiempo se intensificaba, y cada paso de Luis parecía ser seguido de cerca por los maestros del caos. Con cada avance, la verdadera magnitud del enemigo se hacía más evidente. El comando implacable no solo buscaba causar destrucción, sino también sembrar el miedo y la desconfianza en la ciudad. Luis comprendía que su lucha no solo era por descubrir la identidad de los criminales, sino también por restaurar la paz y la seguridad en la comunidad. A medida que los indicios se acumulaban y las piezas del rompecabezas se encajaban, Luis y su equipo se acercaban a la verdad. Pero esta verdad también traía consigo una dosis de peligro, ya que enfrentar al comando implacable no sería una tarea fácil. Con el tiempo agotándose y la ciudad al borde del colapso, Luis se preparaba para enfrentar la batalla más difícil de su carrera, una batalla que determinaría el destino de la ciudad y demostraría su valentía y determinación en la lucha contra los maestros del caos. La ciudad parecía estar sumida en una oscuridad más profunda que nunca. El comando implacable continuaba su reinado de caos y destrucción, dejando una estela de violencia en su camino. Los corazones de los ciudadanos se llenaban de temor, mientras que el oficial Luis Martínez se mantenía en pie, decidido a enfrentar la tormenta y poner fin a esta pesadilla. Una noche, en medio de la oscuridad que parecía envolver la ciudad, Luis se encontraba patrullando en un sector que había sido particularmente afectado por las acciones del comando implacable. Mientras avanzaba cautelosamente, su pulso latía con fuerza, consciente de que cada rincón podía esconder una trampa mortal. Sin embargo, estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara. De repente, el silencio fue roto por un ruido metálico que resonó en la distancia. Luis se movió rápidamente hacia el origen del sonido, confiando en sus instintos y su entrenamiento. Lo que encontró en ese oscuro callejón lo dejó sin aliento. Uno de los miembros del comando implacable estaba parado frente a él, vestido en su característica indumentaria oscura. El enfrentamiento fue inminente. La tensión en el aire era palpable mientras los dos se observaban fijamente. Luis sabía que estaba en terreno peligroso, pero su determinación era más fuerte que nunca. Ambos se lanzaron al combate con una ferocidad impresionante. Cada movimiento era calculado, cada golpe tenía la intención de incapacitar al oponente. El sonido de los golpes y los gritos llenaba el aire, y la adrenalina corría por las venas de Luis. El miembro del comando implacable era un oponente formidable, hábil en el combate y astuto en sus movimientos. La oscuridad y el silencio eran testigos de su lucha, mientras cada uno buscaba prevalecer en ese enfrentamiento mortal. A pesar de su habilidad y determinación, el miembro del comando logró desarmar a Luis y ganar la ventaja. En un momento crítico, el oficial se vio en una posición desfavorable, luchando por recuperar su arma y mantenerse en pie. Pero justo cuando parecía que el destino estaba sellado, una oportunidad se presentó y Luis logró recuperar la ventaja. El miembro del comando implacable finalmente fue acorralado, pero antes de que Luis pudiera detenerlo por completo, logró escapar con una destreza asombrosa. El oficial observó cómo el criminal se desvanecía en la oscuridad, sintiendo la mezcla de frustración y determinación que ardía en su interior. Sabía que el enfrentamiento no había terminado, que su búsqueda de justicia y su lucha contra el comando implacable estaban lejos de haber concluido. La noche se disipó, pero la tensión seguía en el aire. Luis Martínez regresó a la base policial, consciente de que había tenido un encuentro cercano con el enemigo. Aunque el miembro del comando había logrado escapar, Luis estaba más decidido que nunca a perseguirlos y detener su reinado de caos. La ciudad necesitaba un héroe dispuesto a enfrentar las sombras, y él estaba dispuesto a asumir ese papel, incluso si significaba adentrarse en la oscuridad para enfrentar al comando implacable. La ciudad continuaba bajo la amenaza del comando implacable, cuyos actos de destrucción y robos dejaban cicatrices en la comunidad. Luis Martínez se embarcó en una búsqueda implacable para descubrir la verdad detrás de este grupo y poner fin a su reinado de terror.
Las pistas comenzaron a converger en torno a un hombre, Víctor Sánchez, un hombre conocido por su habilidad para manipular situaciones y su destreza en el crimen. Los informes de inteligencia sugerían que Sánchez no solo era el líder del Comando Implacable, sino también el cerebro maestro detrás de sus elaborados planes. Luis sabía que encontrar a Sánchez era clave para detener al grupo de criminales de una vez por todas. Con cada paso que daba, Luis se daba cuenta de que Sánchez no era un líder común. Había tejido una red de contactos y recursos que le permitían operar en la sombra sin ser detectado. Además, tenía un conocimiento profundo de las debilidades de sus adversarios y sabía cómo explotarlas al máximo. Esto hacía que su búsqueda fuera aún más desafiante y peligrosa. Luis se sumergió en la investigación, conectando los puntos entre los crímenes cometidos por el Comando Implacable y los movimientos de Sánchez. Descubrió que el líder operaba desde la oscuridad, utilizando una red de informantes y tecnología avanzada para mantenerse un paso adelante de la policía. Cada vez que se acercaba a atraparlo, Sánchez parecía esfumarse entre las sombras. La casa del líder del Comando Implacable llevó a Luis a través de callejones oscuros, encuentros con informantes y enfrentamientos con miembros del grupo. Cada pista lo acercaba un poco más a Sánchez, pero también lo ponía en mayor peligro. A medida que avanzaba, Luis se dio cuenta de que estaba inmerso en un juego mortal de gato y ratón, donde el enemigo siempre parecía estar un paso por delante. Finalmente, Luis descubrió un patrón en los crímenes del Comando Implacable. Había una estrategia calculada detrás de cada acto de destrucción, y cada movimiento estaba diseñado para distraer a la policía y alejarla de su verdadero objetivo. Era evidente que Sánchez no solo era un líder astuto, sino también un estratega brillante. Con la ayuda de su equipo y su instinto policial afilado, Luis logró acorralar a Sánchez en un enfrentamiento final. Sin embargo, el líder del comando no era alguien que se rendiría fácilmente. La confrontación fue intensa y mortal, con explosiones y disparos resonando en el aire. En medio del caos, Luis finalmente logró detener a Sánchez y poner fin a su reinado de terror. La ciudad respiró un suspiro de alivio mientras el Comando Implacable quedaba desmantelado. Luis Martínez había demostrado una vez más su dedicación y valentía al enfrentar a un enemigo formidable. Aunque el costo había sido alto y las cicatrices de los crímenes del comando permanecerían, Luis sabía que había hecho lo que debía para proteger a su comunidad y llevar justicia a aquellos que habían sido afectados por la oscuridad del crimen organizado. El capítulo 4 de El Comando Implacable, el oficial que desafía a los maestros del caos, revela la astucia y la determinación del líder detrás del comando, así como la carrera desesperada de Luis Martínez para detener sus planes antes de que causen más destrucción. La historia continúa intensificándose a medida que el oficial se enfrenta a obstáculos y peligros en su lucha por la justicia. Luis Martínez sabía que no podía vencer al Comando Implacable solo a través de tácticas convencionales. Necesitaba una comprensión más profunda de quiénes eran y qué los motivaba. Con determinación y valentía, decidió infiltrarse en sus filas, arriesgando su propia vida para desentrañar los secretos detrás de su letal organización. El proceso de infiltración fue un desafío extremo. Luis tuvo que utilizar sus habilidades de investigación y su intuición policial para ganarse la confianza de los miembros del comando. Esto implicaba asumir una identidad falsa y actuar como si compartiera sus objetivos y valores. Cada paso que daba era un acto de equilibrio entre mantener su cubierta y descubrir información vital. Pronto, Luis se dio cuenta de que los miembros del comando no eran simplemente criminales despiadados. Tenían sus propias historias, motivaciones y razones para haberse unido a esta organización. Algunos habían experimentado traumas personales que los habían llevado por este oscuro camino. Otros buscaban venganza contra un sistema que consideraban corrupto e injusto. A medida que Luis profundizaba en su papel de infiltrado, se encontraba en situaciones cada vez más peligrosas. Participó en robos audaces y actos destructivos mientras intentaba no levantar sospechas. La línea entre su identidad policial y su papel encubierto comenzó a difuminarse, y se dio cuenta de que estaba explorando una parte oscura de sí mismo que nunca había conocido. La dualidad de su papel lo atormentaba. Por un lado, estaba comprometido con su deber como oficial de policía y con la justicia. Por otro, estaba sumergido en el mundo del Comando Implacable, tratando de comprender sus motivaciones y desafiar sus acciones desde adentro.
La lucha interna de Luis se intensificaba a medida que se enfrentaba a decisiones cada vez más difíciles. Con el tiempo, Luis descubrió información clave sobre el líder del Comando Implacable y sus planes futuros. Sin embargo, la línea entre su identidad encubierta y su verdadero yo comenzó a desdibujarse. Se vio enfrentado a dilemas éticos y morales mientras se preguntaba si había ido demasiado lejos. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para obtener la verdad? La tensión llegó a un punto crítico cuando Luis fue descubierto por uno de los miembros del comando. En un enfrentamiento lleno de traición y violencia, logró escapar por poco, pero su identidad quedó al descubierto. Ahora, el Comando Implacable sabía quién era él, y la caza estaba en marcha. En medio de la oscuridad y la traición, Luis Martínez enfrentaba una encrucijada. Había ganado información valiosa sobre el Comando Implacable, pero también había perdido parte de sí mismo en el proceso. La línea entre la justicia y la venganza se volvía más borrosa cada día, y Luis debía tomar decisiones que definirían su destino y el resultado de su lucha contra los maestros del caos. El capítulo 5 de El Comando Implacable, el oficial que desafía a los maestros del caos, sumerge al protagonista en la oscuridad de la organización criminal mientras lucha por descubrir la verdad detrás de sus acciones. La historia explora las complejidades morales y emocionales de su papel encubierto, y la línea entre la justicia y la venganza se desdibuja en medio de la tensión y el peligro. El enfrentamiento entre Luis Martínez y el Comando Implacable había alcanzado su punto crítico. La ciudad estaba sumida en el caos, las explosiones iluminaban la noche y el sonido de los disparos llenaba el aire. En medio de la tormenta, los destinos de ambos lados estaban entrelazados en una batalla final que decidiría el futuro de la ciudad y la justicia. Luis avanzó con determinación a través del caos, su mente centrada en su objetivo, llegar al líder del Comando Implacable. Había acumulado suficiente información durante su tiempo como infiltrado y estaba decidido a detener la ola de crímenes y destrucción. Cada paso lo llevaba más cerca de la confrontación que definiría todo. El líder del comando era un individuo astuto y despiadado. Conocía los pasos de Luis y estaba listo para enfrentarlo. El enfrentamiento comenzó en medio de un tiroteo intenso. Luis y sus colegas policías luchaban valientemente contra los miembros del Comando Implacable, quienes estaban decididos a defender su causa hasta el final. Explosiones y destellos de luz se sucedían mientras ambos bandos luchaban por ganar ventaja. El ruido ensordecedor de los disparos se mezclaba con el rugido de la tormenta, creando un ambiente de caos absoluto. Luis se encontraba en una lucha frenética, utilizando su entrenamiento y habilidades para mantenerse a salvo mientras avanzaba hacia su objetivo. Finalmente, Luis logró abrirse camino hasta el líder del comando. Sus ojos se encontraron en medio del tumulto, y el silencio momentáneo reinó entre ellos. Era un momento de tensión, de dos enemigos que se enfrentaban en medio de la destrucción que habían causado. La lluvia caía implacablemente sobre ellos, como si la propia naturaleza estuviera presenciando el desenlace. El líder del comando no era un desconocido para Luis. Había descubierto su pasado, sus motivaciones y sus oscuros secretos. A medida que la verdad emergía, Luis se dio cuenta de que este conflicto era más complejo de lo que había imaginado. Los objetivos del líder estaban arraigados en la venganza y la percepción de una justicia corrupta. La conversación entre Luis y el líder fue tensa y cargada de emociones. Argumentos, acusaciones y confesiones se entrelazaron mientras los dos hombres enfrentaban sus creencias y sus acciones. La batalla no era solo física, sino también una lucha ideológica por la percepción de la justicia y la moral. En medio de la tormenta, la lucha llegó a su clímax. Los destinos de Luis y del líder del Comando Implacable se entrelazaron en un enfrentamiento final. Las alianzas se rompieron, y la verdad emergió de las sombras. Luis se encontró haciendo elecciones difíciles mientras enfrentaba la realidad de la situación y las ramificaciones de sus acciones. El desenlace de la batalla fue impactante y revelador. Las verdades emergieron, las alianzas cambiaron y la ciudad quedó marcada por la huella de la lucha. A medida que la tormenta se calmaba, Luis Martínez se encontró mirando los resultados de la batalla y reflexionando sobre las lecciones aprendidas. El capítulo 6 de El Comando Implacable, el oficial que desafía a los maestros del caos, narra la batalla final entre Luis y el Comando Implacable en medio de una tormenta desatada. La confrontación no solo es física, sino también ideológica,
mientras los dos lados se enfrentan con creencias y motivaciones opuestas. Las revelaciones y los giros sorprendentes llevan la historia a un clímax impactante y cargado de emociones.